Señores, bienvenidos a estos cursos de diagramas de flujo, módulo 2, utilizando la aplicación PSInt. Vamos a terminar con los ejercicios lineales con unos dos ejercicios muy interesantes que es importante entenderlos. Primero, elaborar un algoritmo que reciba el sueldo bruto de un empleado y calcule el sueldo líquido. Se sabe que se descuenta el 13% en impuestos, 3% por seguro médico y $50 de aporte voluntario a una fundación. Por ejemplo, si tenemos un sueldo bruto de 2.500, el sueldo líquido va a ser 2.500 menos el 13% que sería 325, menos el 3% que sería 75 y menos los 50, recibiría un sueldo líquido de 2.050, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es restarle todos los descuentos al sueldo bruto. Ese es el sueldo líquido. Comenzamos entonces con la elaboración del diagrama de flujo. Vamos a comenzar definiendo nuestras variables. Agregamos el proceso, escribimos definir. ¿Cuántas variables vamos a utilizar? Sueldo bruto, yo lo voy a llamar SB para sueldo bruto, sueldo líquido, SL para el sueldo líquido, y también podemos tener unas variables auxiliares si es que es necesario, ¿no? Impuestos y también seguro médico. Nada más. Los $50 es una constante, no es una variable, así que lo dejamos tal cual. Es una constante porque siempre va a ser $50 el descuento. En cambio, el impuesto, el 13%, y el seguro médico, que es el 3%, cambia el valor en función al sueldo bruto, ¿verdad? Entonces, por eso los vamos a almacenar en variables. Bien, lo vamos a definir como real porque vimos en el ejemplo que podemos manejar números con decimales, ¿no? Vamos a sacar porcentajes, 13%, 3%, etcétera. Hay la posibilidad de que tengamos números con decimales. Real. Una vez realizado eso, lo único que vamos a pedir es el sueldo bruto. Entonces, un mensajito que diga ingrese sueldo bruto. Muy bien. Y vamos a leer lo que el usuario ingrese en la variable SB, que es del sueldo bruto. Ya está, ya tenemos el valor leído y almacenado en esta variable. Ahora nos toca calcular el sueldo líquido. Pero antes de calcular el sueldo líquido debemos calcular el impuesto, que es el 13%, y también el descuento del seguro médico, que es el 3%. ¿Ya? Ahora, para eso vamos a agregar un bloque de operación y vamos a decir que el impuesto va a ser igual, flechita, va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo nosotros sacamos el 13% de un valor? Es muy sencillo. Si nosotros queremos sacar el 50% de algo, simplemente debemos multiplicarlo por 0, o 0.50. Nada más. Si quiero sacar el 30% de algo, multiplico por 0, o 0.30. Si quiero sacar, en este caso, el 13%, tendría que multiplicar por 0,13. ¿No? Simplemente es eso, el 0, por delante. Y luego el valor del porcentaje que queremos sacar. Entonces, como quiero sacar el 13% del sueldo bruto, el impuesto va a ser igual a SB por 0.13. Con eso estamos sacando el 13% del sueldo bruto y ese valor está almacenado en la variable impuesto. ¿Listo? Para el seguro médico, lo mismo. Seguro médico va a ser igual a sueldo bruto multiplicado por el 3%, 0,03. De ese modo, ¿verdad? Porque si nosotros no agregamos ese primer 3, ya sería el 30%. Entonces, como queremos el 3%, 0,03. Listo, ya tenemos el 3% en ese. Y por último, calculamos el sueldo líquido. Entonces, sueldo líquido va a ser igual al sueldo bruto
Y a este le vamos a restar el impuesto, le vamos a restar el seguro médico y le vamos a restar los 50 dólares. Y con eso ya terminamos el cálculo. Lo único que nos toca es mostrar el resultado. Vamos a mostrar un mensajito que diga sueldo líquido, dos puntitos, una comita, y mostramos la variable sueldo líquido. Con eso ya tendríamos terminado el ejercicio. Vamos a verificar. Ingresemos el mismo valor del ejemplo, 2500, y ahí está, sueldo líquido 2050. Una manera también más sencilla de solucionar esto, nosotros hemos utilizado variables auxiliares en impuestos y seguro médico, ¿no? Pero estas expresiones matemáticas, este cálculo de impuestos, podríamos agregarlo directamente en sueldo líquido, del siguiente modo, sin utilizar las variables impuestos y seguro médico. Lo único que deberíamos hacer, en lugar de impuestos, vamos a borrar, es sueldo bruto multiplicado por 0,13. Y en lugar de seguro médico, sueldo bruto multiplicado por 0,03. Es exactamente lo mismo, y así nos obviamos de utilizar estas variables. Podríamos eliminar estos dos bloques, eliminar estas variables también, y funciona. Podemos ejecutar los mismos valores del ejemplo y tenemos el mismo resultado. Ejercicio número 6, o segundo ejercicio de este video. Realizar un diagrama de flujo que reciba una distancia en metros y lo convierta en kilómetros pulgadas. Se sabe que un kilómetro es igual a 1000 metros y una pulgada es igual a 2,54 centímetros. ¿No? Un kilómetro es igual a 1000 metros y una pulgada 2,54 centímetros. Lo único que debemos hacer es que nuestro diagrama de flujo, como dato de entrada, es una distancia en metros. Pongamos 500 metros, ¿no? O cualquier cantidad. Luego el diagrama de flujo debe convertir esa cantidad, esa distancia, en kilómetros y en pulgadas, ¿no? Si yo puse un valor de 600 metros, seguramente me debe botar 0,6 kilómetros. Y en pulgadas, no sé, nos tiene que calcular. Tiene que hacer esa transformación. Comenzamos. Definimos primero las variables. ¿Qué variables vamos a necesitar? Definir. Vamos a necesitar la distancia. Lo voy a llamar dist de distancia, o simplemente d, nada más. Después la distancia en kilómetros, km, y la distancia en pulgadas, pulg. Estos lo vamos a definir como real. ¿Por qué utilizamos las variables reales? Porque hemos visto en una relación que una pulgada es igual a 2,54 centímetros, ¿verdad? Entonces, por esa situación. Una vez que ya hemos definido las variables, lo único que vamos a realizar es solicitar la distancia. Entonces, vamos a mandar un mensajito. Ingrese distancia. Y entre paréntesis podemos escribir en metro. Ya está. Eso para que la persona que está utilizando el diagrama de flujo sepa que tiene que ingresar una distancia en metros. Nada más. Y después leemos en la variable d. Ya tenemos el dato importante leído. Ahora vamos a realizar la conversión. Nos habían mencionado en la relación que vimos en el enunciado que un kilómetro es igual a 1000 metros. Como yo tengo la cantidad en metros, tengo que transformarlo a kilómetros. ¿Cómo realizamos esa transformación? Utilizando una regla de 3, ¿no? Entonces, antes de realizar la expresión matemática, vamos a analizar un poquito. Una regla de 3 se hace del siguiente modo. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen, pero vamos a repasar un poquito. Se sabe que un kilómetro es igual, se puede poner una flechita o un símbolo igual, es lo mismo. Es igual a 1000 metros.
Listo, para que los unos se vean iguales de ese modo. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Como la distancia que yo acabo de ingresar está en metros, mi distancia que está en metros, se supone que las unidades deben coincidir, tanto de arriba y de abajo. Eso es lo único que tenemos que tener cuidado. La distancia, ¿cuánto será? X, ¿no? Se utiliza X porque no se sabe, ¿no? Analicemos otra vez. Si 1 kilómetro es igual a 1000 metros, la distancia que yo tengo en metros, ¿cuánto será en kilómetros? ¿No? Lo único que debemos tener cuidado es que el valor que queremos averiguar, calcular, debe estar en el mismo lado de la unidad correcta. Metros, metros, kilómetro, kilómetro. Nada más. Y una vez que tengamos eso, lo que esté en diagonal, como estos dos, se tienen que multiplicar. Y con el que falta, simplemente se tiene que dividir. Por tanto, X, que es la distancia convertida a kilómetros, va a ser igual a este 1, lo multiplicamos por D, 1, multiplicamos por D y lo dividimos entre 1000. Nada más, y con eso ya está transformado a kilómetros. Entonces tenemos que multiplicar 1 por D, la distancia, y dividir entre 1000. Con ese análisis agregamos el bloquecito de proceso y decimos que los kilómetros, porque en la variable kilómetros tenemos que almacenar esta distancia transformada en kilómetros. Para eso lo hemos creado. Va a ser igual a 1 multiplicado por D. Esta era una fracción, ¿no? 1 multiplicado por D y esto dividido entre 1000. Sabemos que cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. No es necesario multiplicar por 1. Y como solo tenemos un valor dentro de este paréntesis, podemos quitar el paréntesis. Con eso ya tenemos transformado la distancia a kilómetros. Ahora nos toca transformar a pulgadas. Y para ello podemos hacer otra vez un análisis. Nos indicaban en la relación que una pulgada, esto era en el ejercicio, ¿no? En el enunciado, una pulgada es igual a 2,54 centímetros, ¿no? 2,54 centímetros. Pero nosotros vemos que el dato que acabamos de recibir T es en metros, pero esta relación está utilizando centímetros. No puedo transformar directamente utilizando esta relación. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros. No puedo utilizarlo porque la distancia es en metros. Tiene que coincidir. Entonces lo primero que vamos a hacer es esta distancia lo vamos a convertir a centímetros. Una vez que esté convertido en centímetros, recién utilizamos esta relación para transformar a pulgadas. ¿Ya? Para transformar a centímetros, muy sencillo. Todos sabemos esto, que un metro es igual a 100 centímetros. Listo, la distancia que nosotros queremos transformar, que es D, que está en metros, ponemos acá, porque también está en metros, ¿no? Es el lado del metro. La distancia que está en metros va a ser igual a X, porque no sabemos. Lo único que debemos hacer es multiplicar por 100 y dividir entre 1 y ya vamos a tener la distancia en centímetros. Pero sabemos que cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. Entonces con una simple multiplicación por 100 ya tenemos transformado nuestra distancia en metros, ¿no? Muy bien. Entonces comencemos por eso. Esa transformación en centímetros podemos utilizar otra variable, cm, que es centímetro. Centímetro va a ser igual a distancia por 100. Ahora, esta variable cm no lo hemos creado. No es un dato de entrada que ha sido definido. Entonces es importante corregir eso. Aparte de pulgada, vamos a utilizar cm. Vimos que vamos a necesitar otra variable, cm, y lo estamos creando para que coincida, ¿no? Tiene que existir esa variable. Ya tenemos transformado en centímetros. Ahora sí realicemos el análisis para transformar a pulgadas.
Sabíamos que 1 pulgada, otra vez voy a escribir acá, 1 pulgada es igual a 2,54 centímetros. Esa es la relación. Yo ya tengo el valor convertido a centímetros en cm. Entonces, cm, que también está en centímetros, va a ser igual a x. Para encontrar el valor, simplemente vamos a multiplicar estos dos, cm por 1, y luego vamos a dividir entre 2,54. Entonces, x va a ser igual a cm, ¿no? Por 1, se sobreentiende el por 1, así que no lo voy a escribir, dividido entre 2,54. Esta sería la expresión que tenemos que utilizar. Entonces, agregamos un bloquecito de proceso. Pulgada va a ser igual a m dividido entre 2,50. Ya está. Con eso ya hemos transformado a pulgadas. Tenemos en kilómetros y tenemos en pulgadas. Solo nos queda mostrar los resultados finales. KM, dos puntitos, comita, y mostramos la variable KM. Lo mismo para pulgadas. Pulgadas, dos puntitos, coma, y mostramos la variable pulg. Ya tendríamos terminado el ejercicio número 6. Miren que es importante realizar un análisis para resolver este tipo de ejercicios. Reglas de 3, multiplicaciones, análisis porcentuales, etc. ¿Ya? Todo esto lo vamos a seguir profundizando un poquito más en los siguientes ejercicios. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Nos vemos.